de Villa Mercedes del bloque de San Luis Unido, Luis Lucero Guillet, que es autor de algunas iniciativas a las que refirió Verónica Miranda, que se analizaron y se trataron ayer y aprobaron en la Cámara de Diputados. Saludo al diputado Lucero Guillet. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, diputado? Buen día, Mario. Gracias. Un gusto de conversar. Muchas gracias por atendernos. Pero antes de llevarlo al tema específico de la sesión, quería consultarle acerca de la situación, cómo la aprecia usted la situación planteada en Villa Mercedes y estas referencias efectuadas ayer desde el Comité de Crisis, más la situación que se está viviendo en general en Villa Mercedes con los reclamos para la apertura de actividades. Quiero un concepto suyo sobre la situación en Villa Mercedes, concretamente. Bueno, sí, la situación en Mercedes claramente se ha desbordado, ¿no? Nosotros teníamos un estatus sanitario hasta hace un par de días que era extraño, al menos para mí me resultaba extraño en el contexto provincial, donde los casos venían creciendo de manera exponencial, fundamentalmente en la ciudad de San Luis y en Tilizará. Y Mercedes aparecía aislado de esa situación. Mientras tanto, aquí en la ciudad todos escuchábamos de casos que habían ocurrido en el frigorífico Marfrig y en algunas empresas, pero bueno, no había ningún comunicado ni situación planteada por parte del Comité de Crisis. Hasta que sí, efectivamente, ahora aparecieron los casos y esto habla de en realidad una mala gestión del Comité de Crisis en el tratamiento de estos casos, ¿no? Porque acá en Mercedes todos sabíamos que desde la semana pasada había casos, que había contagios, había circulación comunitaria y nada de esto se había transmitido ni se habían tomado medidas. La situación ahora está realmente complicada acá en Mercedes. A esto se suman hechos que son para tener en cuenta. Uno, claramente el hartazgo de la gente después de tanto tiempo de un aislamiento que hoy siente como que fue innecesario, y cuando realmente la situación se ha complicado, es como que las autoridades han abandonado la toma de decisiones y han dejado librado esto un poco a la suerte. Las declaraciones del intendente de Frontera, que no han sido para nada felices, intentando culpar a algún sector de provocar contagios, fundamentalmente a aquellos que han ido a protestar en su contra por la necesidad de protocolos que permitan al menos trabajar para llevar el sustento a su casa. Esto se ha producido ayer en la ciudad de Mercedes, se va a producir hoy y también fue el día martes. Esta expresión de que le firmen una declaración jurada de que no van a asistir al sistema público de salud si se contagian, me parece que ha sido muy desafortunado, fundamentalmente teniendo en cuenta que la mayor concentración de personas sin ningún tipo de protocolo, ni aislamiento, ni distanciamiento, lo provocó justamente la política en Villa Mercedes, porque en el acompañamiento que se hizo a Verónica Bailón en su fallecimiento, se congregó mucha gente, cientos de personas que incluso vinieron desde San Luis cuando ya estaban en una fase de contagio importante. Entonces, yo soy conocido de toda la vida de la familia Bailone, he compartido el dolor, lo he expresado, pero no era necesario que desde el poder político se generara semejante irresponsabilidad de concentración de gente. Entonces hoy claramente estas autoridades políticas no tienen autoridad suficiente como para cuestionar a los vecinos que con un distanciamiento bastante importante, responsable, se congregan en las puertas del municipio para reclamar. Es lamentable que estemos en una situación tan difícil, confrontándonos entre los propios vecinos de Mercedes, pero bueno, son las situaciones... Nosotros esta mañana hemos destacado, diputado, la circunstancia llamativa de que muestran, por ejemplo,
la proyección por la duplicación de casos en menor tiempo para la ciudad de Villa Mercedes, pero no la muestran para otros lugares que también están en la fase 1 de la administración de la pandemia, como es el caso de San Luis, que ha tenido hasta ahora más que en Villa Mercedes, y sobre todo en relación a su población, Tirizarao, por ejemplo, ¿no? Sí, Esta es otra cuestión que nos ha llamado la atención. Creo que están empezando a manejar el comité de crisis con un criterio, digamos, político no adecuado. Sí, totalmente. Mire, nosotros, desde nuestro interbloque y como agrupación política de la Unión Cívica Radical, hemos bancado desde el principio las decisiones del comité de crisis, porque creemos que hay que darle crédito, que hay que dejarlos trabajar, y además porque no somos especialistas como para salir a confrontar las decisiones, entendiendo de que es gente que está preparado para ello. Y así nos hemos bancado día tras día los informes epidemiológicos con clases de historia que nos daba el gobernador a cualquier hora de la noche, y toda la provincia en vilo esperando un informe para decirnos de que nos destacábamos en el contexto del país, donde San Luis no presentaba contagios. Entonces, toda una puesta en escena muy importante, pero cuando aparecieron los contagios desaparecieron los reportes diarios. Ahora falta por poco que, no sé, nos manden un mensajito por WhatsApp diciéndonos cuántos contagiados hay. Esto también genera una sensación de desmanejo, una sensación de falta de idoneidad para enfrentar esta situación tan compleja, y genera situaciones como las que se están generando ahora en San Luis, Mercedes, en todos los lugares donde realmente la situación está complicada, como que hemos sido dejados a la buena de Dios. Y estas cuestiones que usted plantea también me parece que hablan de una toma de decisiones muy segmentada, que quizás hasta uno puede pensar que tengan un trasfondo político. El informe que hicieron ayer sobre Mercedes, la verdad causó mucho temor, porque la proyección de la que hablaron, cosas que no hacen de ningún otro lugar de la provincia, como bien lo dice usted, de la ciudad de San Luis, que tiene más casos que Mercedes, realmente cuando uno lo escucha, le provoca mucho temor e incertidumbre. Pero claro, ¿qué pasa con el resto de la provincia? De esto no se dice nada. ¿Cuál es la situación de la gente que está hacinada prácticamente en la Pedrera? Con situaciones como las que se dio a principios de la semana, donde no tenían ni siquiera agua en la Pedrera. Yo creo que realmente van a tener que rectificar la toma de decisiones del comité de crisis, porque la cosa me parece que no la están administrando bien, y mientras tanto... ¿Qué pasaría si el comité de crisis pierde credibilidad? Es que yo creo que ya le está perdiendo, y eso es muy grave. Esto es muy grave porque, en definitiva, todos tenemos que sentirnos respaldados por aquellos que dicen que nos están cuidando. Y la verdad, si usted sale a la calle y habla con los vecinos, sin tener en cuenta ningún tipo de bandería política, claramente la mayoría le va a decir de que el comité de crisis ha perdido credibilidad. No está administrando bien, no está realizando bien su tarea de cuidarnos y tomar decisiones. Tiene flancos abiertos por todos lados, los productores, los comerciantes, los médicos, las fuerzas de seguridad, los vecinos comunes, los cuentapropistas, los profesionales. A nadie satisfacen con las medidas que están tomando, y sin embargo los resultados de esas medidas, si fueran buenos, habría un argumento para sostenerlas, pero ni siquiera. Entonces yo creo que van a tener que rectificar algunas cuestiones y volver a tomar las riendas de la cuestión, ¿no? Como lo hicieron mientras no había casos, que era muy fácil hacerlo, pero bueno, hoy la situación se ha desmadrado totalmente. En relación a sus iniciativas, diputado, este pedido que ha formulado usted de un aumento para los trabajadores de la salud pública y las posturas que se han exhibido en el oficialismo, ¿qué concepto le merecen? Yo entiendo la posición de los diputados del oficialismo. Ellos tienen que cumplir una función
de defender a su gobierno, a su gobernador, y hay algunos que lo hacen muy bien y con mucha dignidad, y otros que lo hacen desde un punto de vista muy autoritario, tratando de descalificar a la oposición, entendiendo que como ellos son los que gobiernan, ellos son los que pueden tomar decisiones y nosotros ni siquiera podemos hablar. Esto yo se los hacía saber ayer cuando nos trataban o me trataban a mí por fundamentar este proyecto de hipócrita, porque bueno, dice que en otros momentos hemos apoyado al gobierno nacional los últimos 4 años, que ha provocado la destrucción del país y no sé cuántas cosas más, y que no tendríamos que hablar de estas cuestiones. Este concepto tan autoritario y tan fascista que tienen de creer de que el que gobierna o por el solo hecho de, no sé, de ejercer hoy circunstancialmente, por supuesto, el gobierno, también significa el monopolio de la opinión, el monopolio de la palabra. Esto es un concepto absolutamente autoritario y que nosotros claramente no estamos dispuestos a aceptar, de hecho lo hacemos. Yo les explicaba que todos los diputados hemos sido electos por el mismo sistema y representamos a nuestro pueblo, lo que pasa es que también levantamos banderas que son diferentes. Entonces debemos respetarnos y entender que cada uno responde a intereses distintos. Nosotros estamos respondiendo a todo ese sector de la comunidad que día a día está pidiendo diálogo, que no encuentra respuesta por parte del gobierno provincial y del comité de crisis, por eso se juntan las plazas a reclamar. Eso es lo que estamos representando nosotros hoy, y no está mal que así sea, porque así como yo he pedido un aumento del sueldo para los agentes de la salud pública de la provincia de San Luis, que creo que no hace falta explayarse demasiado en los argumentos para justificar por qué se solicita en esta circunstancia un aumento de sueldo. Creo que el hecho está justificado por sí mismo, y cuando hablamos de personal de la salud no hablo solamente de médicos, hablamos de enfermeros, de bioquímicos, kinesiólogos, choferes de ambulancias, farmacéuticos, trabajadores comunitarios, trabajadores sociales, todos aquellos que tienen algo que ver con la salud, que son los que nos están cuidando en la primera línea de confrontación con el virus, que no reciben los elementos que realmente necesitan para poder luchar contra la pandemia, que no han podido en estos 6 meses hacer uso de sus licencias psicoprofilácticas, que lo podrían haber hecho tranquilamente durante el primer tiempo de la pandemia donde no había casos, que están con un estrés laboral impresionante y que además sufren la estigmatización de parte de la comunidad que, bueno, lo señala por justamente la posibilidad alta de contagio que tiene. Diputado, disculpe, pero el oficialismo lo que plantea es que como que todos estos incentivos los da el gobierno nacional, ¿no? Como que se escuda en eso, incluso para los distintos sectores, más allá de del de salud que usted planteó ayer el proyecto, también para los otros sectores, ¿no? Como el sector privado, el sector que está cobrando el IFE. Sí, es cierto, pero también convengamos que el gobierno nacional no ha cumplido, porque recién ahora están pudiendo cobrar algunos tramos de ese bono que les dio el gobierno nacional. El otro argumento fue que darle algo a los trabajadores de la salud sería quedar mal, que este fue el primer argumento con el cual se intentó rebatir este proyecto. Quedarían mal con otros sectores como, por ejemplo, las fuerzas de seguridad y la policía. Sí, o que saldrían a reclamar los otros sectores también. Bueno, lo primero que se está aceptando con esto es que claramente hay muchísimos sectores que están muy mal pagos por parte del Estado, porque si la fuerza de seguridad, la policía estuviera bien paga, no tendría por qué salir a reclamar si se le da un aumento a los trabajadores de la salud. Este es un primer reconocimiento que hay que tener en cuenta. Digamos, evidentemente, ellos mismos reconocen de que
hay muchos sectores que dependen del Estado provincial que están mal pagos. De otra manera no se justificaría ningún tipo de reclamo. Pero estos no son argumentos válidos, porque la Nación da una ayuda general, pero después cada jurisdicción tiene que hacerse cargo de sus trabajadores. Los trabajadores de salud son trabajadores provinciales de la salud pública, no nacionales. Entonces el Estado tiene que hacerse cargo. Y yo insisto siempre con lo mismo, si a mí me dijeran que no hay fondos para hacer frente a estas situaciones, bueno, se puede discutir. Pero mire, cuando se ha previsto 110 millones de gastos reservados para el año 2021 en el presupuesto que ha entrado, de gastos reservados del gobernador, cuando se ha duplicado la cuenta que ya tenía, que era muy abultada para publicidad y para distribuir entre los medios amigos, cuando se ha reservado 121 millones de pesos para la organización de la reunión de mujeres que es nacional y que se va a hacer en San Luis. Ahí tenemos fondos que tranquilamente de una situación de crisis como la que estamos viviendo, se podrían destinar a mejorar los salarios del sector de la salud, en principio, y también de la policía, ¿por qué no? Pero claro, esto habla de cuál es la voluntad política de direccionamiento de los fondos. También el gobierno tiene un antecedente importante en el sentido de que él no hace paritarias por sector, él ofrece un aumento generalizado para toda la administración pública y eso es lo que hace todos los años. Y Claro. lo va cumpliendo por ahí en cuotas durante el año, pero no lo hace por sector. Claro, porque el gobierno no negocia con nadie. Ujú. El gobierno, otro rasgo de los gobiernos autoritarios, ¿no? Él dispone. Y al que no le gusta, bueno, si se queja, sabe cómo le va. Por eso los sectores también, por lo bajo, después vienen y reclaman a la oposición que hagamos algo para mejorar la situación por la que ellos atraviesan. Porque no tienen la posibilidad tampoco de sentarse y reclamárselo al gobierno, que es quien le paga. Entonces, y la verdad que este régimen es absolutamente injusto y muy opresivo, con una apariencia de una democracia plena, ¿no? Pero bueno, ya hemos visto lo que sucede. Es muy difícil para la prensa opinar distinto, porque los llevan a la justicia. Es muy difícil en la Cámara de Diputados plantear posiciones distintas, porque no lo aceptan. Yo también he planteado al oficialismo que sería bueno que no hagamos solamente proyectos como los que presentan todas las semanas, de expresar el beneplácito con el comité de crisis por las medidas tomadas. Mire, la semana pasada una diputada de Pedernera presentó un proyecto donde expresaban un beneplácito con el comité de crisis por las medidas tomadas frente al aumento de casos de COVID. Y yo le planteaba que en realidad yo esperaba que presentaran un proyecto que expresara la preocupación por el aumento de los casos por COVID. Mire, es dramático, pero causa risa. Claro, pero además, ese miércoles, después que se aprobó esa declaración con el voto negativo nuestro, pasaron a San Luis a fase 1, el mismo día. ¿Me entiende? Entonces yo le dije que dejen de autoelogiarse, que dejen de entregarse medallitas de lata, felicitándose por lo bien que trabajan entre ellos mismos, y que nos empecemos a preocupar por los otros, que cambiemos esta mirada de autoelogio al comité de crisis y al gobernador, y empecemos a ver de resolverle los problemas a los médicos, a la gente de la salud. Realmente me parece que ya esto está rozando con lo ridículo, esto de permanentemente todas las semanas presentar proyectos felicitándose entre ellos. No, bueno, es evidente una campaña de apoyo que se está visualizando en las redes principalmente, de apoyo al comité de crisis y al gobierno de la provincia. Ahora, anoche sacó un comunicado la CGT, en donde hay varios dirigentes mercedinos de diferentes gremios,
en un apoyo explícito a lo que está haciendo el comité de crisis y el gobernador, ¿no? Es una carta dirigida al gobernador de la provincia. Bueno, yo quisiera saber si entre esos dirigentes gremiales está Marcelo Periale, ¿no? Que es concejal oficialista en Villa Mercedes y que además es el secretario general de los trabajadores de la carne, que criticó duramente al gobierno de la provincia y al comité de crisis por no haber cerrado a tiempo el frigorífico. Pero sin hacer una mea culpa, porque él es secretario del gremio de los trabajadores de la carne. Entonces quisiera saber si él firma también esa carta de apoyo, ¿no? No está ese gremio entre los firmantes. No está entre los firmantes, Claro. Hay otros. Pero él es concejal y concejal oficialista y secretario del gremio de la carne. Y tuvo que salir a criticar duramente por las medidas, por no haber cerrado el comité de crisis a tiempo, cuando se enteraron de los casos, no haber cerrado el frigorífico en Villa Mercedes. Entonces creo que no hace falta más explicaciones, ¿no? Cuando los problemas surgen, bueno, empiezan también los planteos internos. Mario, diputado, sí. Diputado, muchas gracias por su atención y muchas gracias por su tiempo. Le agradecemos la información. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Siempre un gusto conversar con ustedes. Hasta luego. Hasta cualquier momento. Muchísimas gracias. El copresidente del bloque de San Luis Unido en la Cámara de Diputados de la provincia, el diputado de Villa Mercedes, Luis Lucero Guillet, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad. Vamos a la pausa y volvemos.